a quien saludo esta noche. Muy buenas noches, Fabián. Gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche. Buenas noches, Níbar. Un gusto en saludarte. ¿Cómo me escuchas? Claro que sí. Fabián, un gusto nuevamente. Repito, primera entrevista de este 2024 y como siempre va a ser un placer poder tener tus análisis respecto a lo político y lo que está pasando en la coyuntura actualmente en el país. Y vamos a empezar con las declaraciones del ministro Iván Lima. ¿Qué dijo en las últimas palabras el ministro Iván Lima? Vamos con lo que dice la nota de prensa. Lima sobre Evo. Él ha sido el autor en 2019 de muertes de bolivianos por su afán de reelección. Y uno se preguntará, si lo sabe el ministro de Justicia y lo afirma con tanta contundencia, ¿por qué tenemos a Áñez en la cárcel y a Evo afuera? Fabián, contigo el análisis. Bueno, a ver, después de aprobada la Constitución del año 2009, se ha configurado una suerte de gabinete jurídico que ha acompañado las tropelías de don Evo Morales durante los últimos 10 años hasta su debacle del año 2019. Parte de ese gabinete jurídico era el señor Lima, quien por supuesto ha sido, me imagino, uno de los autores intelectuales, con Héctor Arce Saconeta y varios exministros de Evo Morales, quienes diseñaron primero esto del derecho humano a la reelección, luego de la derrota que tuvo Evo Morales en 2016, que fue determinante para el definitivo desenlace de un régimen que está realmente en decadencia. Porque, claro, tienes operadores políticos como ahora don Iván Lima, que después de 4 años confiesa, porque esta es una confesión de parte, no es que el señor Lima es el inocente acá y el señor Luis Arce Catacora no sabía tampoco de esto. Hace 4 años fue el ministro Lima parte de esta argumentación del golpe, de la retórica del golpe conjuntamente el actual presidente don Luis Arce Catacora. Ahora, claro, quieren desentenderse de esto achacando toda la responsabilidad a don Evo Morales, tratándose de ellos liberar también de la corresponsabilidad de lo sucedido en 2019. Y esto ratifica lo que el pueblo boliviano sabe y está consciente de lo que sucedió el año 2019. Claro, esta confesión de parte del señor Lima cambia, sin duda es fundamental, porque no lo dice una persona cualquiera del MAS, lo dice el ministro de Justicia, que obviamente establece la responsabilidad directa de Evo Morales sobre los muertos, sobre la crisis política que ha sucedido el año 2019. No es poca cosa lo que ha declarado el señor Iván Lima, pero yo lo considero pues una declaración sin duda de mea culpa después de 4 años, tratándose de liberar de responsabilidades. Pero bueno, es un avance. Al final, por fin, gente del MAS está reconociendo lo que se ha dicho durante estos últimos 4 años. El efecto de todo esto, las consecuencias de todo esto. Primero, que se cae absolutamente toda esta falsa retórica del golpe, del cual han estado todos esto, el entorno de don Evo Morales, inclusive yo diría una suerte de think tank de el MAS, intelectuales de primer nivel, que han estado también sustentando la teoría del golpe de Estado el 2019 para encubrir precisamente la responsabilidad de Evo Morales y de todo su entorno. Hoy se devela, a partir de esta declaración del ministro de Justicia, la primera consecuencia es que esta retórica ya se cayó, definitivamente. Segundo, establecer responsabilidades, porque claro, no es alegremente establecer que el señor Evo Morales es responsable de las muertes, por tanto Evo Morales tiene que estar en la cárcel hoy día. Sin más vueltas, ¿no? Sin mayor trámite, y acompañarán a Evo Morales todo ese entorno palaciego
que provocó la crisis del año 2019, no solamente por lo sucedido el 2016, al se ha hecho la burla de la voluntad popular, esa violación flagrante a la Constitución y a la voluntad popular expresada en las urnas el 21 de febrero del 2016, sino, por supuesto, las consecuencias que todo esto ha generado para esta crisis política hoy develada, como declaración del señor Lima, cuyo máximo responsable es don Evo Morales. Por tanto, tienen que haber consecuencias y, por supuesto, una de ellas es que se tendrá que establecer a partir de esta declaración, ya el Ministerio Público debería inmediatamente actuar de oficio, como lo hicieron con Camacho, como lo hicieron con Yanine Áñez. Ya el ministro de Gobierno debería estar preparando el operativo para detener a Evo Morales, Fabián, responsable de las muertes del año 2019. Ahí me quiero estacionar un ratito, porque esto lo que acabas de decir es muy importante, porque no es la primera vez que declaraciones tan contundentes contra Evo Morales salen de la boca del ministro Iván Lima. Sin embargo, no se ha hecho nada desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio Público, perdón. Entonces, aquí lo que sorprende es si esta declaración, que aún es mucho más reveladora, mucho más contundente, va a ser simplemente un tema mediático y no va a trascender en la justicia, e inmediatamente, como tú dices, ya debería estar siendo obviamente investigado, obviamente llamado a declarar, citado Evo Morales. Mira, más que llamado a declarar, por menos, sin argumentos de ninguna naturaleza, ha sido secuestrado el señor Fernando Camacho. Con menos argumentos, sin ningún tipo de sentencia ni juzgamiento de nada, ha sido detenida la expresidenta Yanine Áñez. Hoy día el ministro de Justicia está responsabilizando de las muertes a don Evo Morales. Entonces, lo que corresponde, y no va a suceder, por supuesto, es el señor Lanchipa, fiscal general, hoy día tiene que emitir un mandamiento de aprehensión contra el señor Evo Morales, y el día de mañana el señor del Castillo, tan machito para secuestrar al señor Camacho, pues tendría que detener a don Evo Morales para iniciar el proceso de juzgamiento de responsabilidades, como lo están haciendo con la expresidenta Yanine Áñez, porque la declaración de Iván Lima establece a un expresidente, no era presidente don Evo Morales, y que por supuesto no se han cometido esos crímenes en el 2019 cuando él estaba en ejercicio, pero bueno, habrá que develar precisamente cuál es la consecuencia de estas declaraciones. Esperemos que mañana el señor Lima no salga con otra pachotada y empiece a aclararse él mismo, porque lo que ha dicho es demasiado grave como para hacerse los desentendidos. No solamente ha salido él, ha salido diputados del ala arcista, estableciendo con mucha rudeza la figura esta misma de responsabilidad de lo sucedido el 2019 sobre las espaldas de Evo Morales. Pero bueno, si sucediera algo en contra de Evo Morales, lo lógico sería que también suceda lo mismo contra Luis Arce Catacora, contra el Iván Lima, por supuesto. Esto no creo que suceda. Evo Morales va a seguir nomás en su campaña. Muy difícilmente el Ministerio Público va a iniciar ninguna acción penal ni jurídica, porque sabemos el señor Lanchipa a quién responde. Me temo que estas declaraciones del señor Lima van a quedar nomás a nivel mediático sin ninguna consecuencia penal, pero bueno, son elementos que se pueden utilizar hacia adelante, otros elementos de prueba de las responsabilidades efectivas de lo sucedido el año 2019, cuyo principal responsable es y ha sido sin duda el señor Evo Morales Ayma. Pero no solamente es él, también hay corresponsables, hay cómplices de todo lo que ha sucedido, y en ese contexto se establecerán pues todas las responsabilidades de quienes han asumido también el gobierno transitorio. Pero aquí lo más importante y lo que Lima devela definitivamente es la responsabilidad principal de lo sucedido en el 2019
en torno a don Evo Morales Ayva. Por tanto, si no es ahora, hacia adelante se tendrán que utilizar estas declaraciones del ministro de Justicia como prueba de lo que realmente ha sucedido el año 2019. Perfecto. Bueno, hasta aquí, y claro, y hablando de Evo Morales, es importante también mencionar las últimas declaraciones de Evo Morales, quien muchos dicen está muy preocupado con el tema de los bloqueos a nivel nacional. Sin embargo, ha tenido tiempo para declarar algo muy importante y quiere enfrentarse a Arce Catacora. Para muchos, obviamente, esto significa que algo le está pasando a Evo Morales. Ya no está tan decidido a tener un rival como antes se pensaba o como antes él más o menos daba a entender, de que él es el único líder indiscutible y no hay quien me rete dentro del MAS, porque el MAS era Evo Morales, el MAS, los movimientos sociales responden a Evo Morales. No, hoy una declaración cambia, al parecer, de sintonía dentro de lo que significa ese perfil que tenía anteriormente Evo Morales. Vamos con esas palabras, ahí está. Reto a Lucho a... Fabián, esto significa, más allá del reto, más allá de que le parecen bien las primarias, ¿es un debilitamiento del poder que tiene o tenía Evo Morales como líder indiscutible? Creo que Evo Morales se está equivocando cada vez más, está perdiendo peso político al interior del propio movimiento al socialismo. Hay una crisis tremenda. Estamos hablando de organizaciones afines ahora a Luis Arce Catacora, organizaciones afines del Pacto de Unidad. Hay un pacto de unidad ahora en torno a Evo Morales, hay otro pacto de unidad en torno al señor actual presidente. Por tanto, es una crisis política profunda que está implicando precisamente todo lo que está sucediendo en esta querella abierta, política, y que está ya llegando a las calles. Es decir, ya el bloqueo de caminos implica obviamente que Evo Morales ha tomado la decisión de confrontar, de desestabilizar a su propio gobierno, porque esta es la gran contradicción. Y claro, de gente como Evo Morales, de gente como Luis Arce Catacora, gente como Lima, no se puede esperar otra cosa. Entre ellos, como dicen en este argot popular, entre bomberos están pisando la manguera, y por supuesto esto es terrible lo que va a suceder hacia adelante, porque Evo Morales, con estas declaraciones de Iván Lima, por supuesto va a ir al contraataque. Vamos a ver una querella ya frontal. Y claro, de esa, quién saldrá perdiendo, quién saldrá ganando, veremos lo que pasa finalmente con un bloqueo de caminos que todavía está debilitado, pero que ya está empezando a generar y tener sus efectos. Todo va a depender del desenlace de esta iniciativa que tomó don Evo Morales de bloquear al país, porque no lo está bloqueando a don Luis Arce Catacora, y creo las consecuencias, el costo político, lo van a pagar ambos. Evo Morales, por supuesto, por su incapacidad, porque se está demostrando que ya no tiene la incidencia que tenía antes, va a perder mucho terreno, la ciudadanía está ya cabreada, tanto de Evo Morales como del don Luis Arce Catacora, porque ha sido demasiada mentira ya. Estas develaciones del señor Lima, que ayer decía que los magistrados no podrían prorrogarse ni un solo día, y al día siguiente apoya la autoprórroga de los magistrados. Es decir, el MAS se ha convertido definitivamente en una organización que no tiene ningún tipo de moral, ya no le queda absolutamente nada para ofrecerle al país que no sea más mentiras. Y por supuesto entre mentirosos, entre narcotraficantes, porque se acusan de todo, entre ellos se acusan quién es más narcotraficante que quién. Entonces estamos ante una debacle, ante una pérdida de valores. Yo creo que estamos en una crisis terminal ya del movimiento al socialismo, y aquí va a ser sálvese quien pueda. Evo Morales tratando de hacerle el mayor daño posible, porque no va a mirar, no va a medir consecuencias. Sabemos el accionar
que tiene don Evo Morales para hacer política y su entorno que aplaude este bloqueo de caminos. Yo creo que le va a ir muy mal con esto, pero dependerá también de don Luis Arce Catacora de cómo enfrenta esta crisis, porque si no hace nada, si deja que Evo Morales siga creciendo con su bloqueo de caminos, va a ser también contraproducente por inacción del gobierno, que también le va a pasar la factura a la ciudadanía, porque este hartazgo que hay ya del MAS y de sus imposturas, de sus mentiras, ya está llegando pues a niveles como los que estamos viendo. Ya el país está paralizado y estamos al borde pues de una crisis política de enorme envergadura que va tarde o temprano a afectar también a la situación económica, que es todavía frágil. Esta estabilidad que tenemos es todavía demasiado frágil y cualquier momento puede estallar la crisis económica, y esto tendrá que cuidar el gobierno si no quiere también pagar la factura política de esta crisis, de esta confrontación abierta en las calles, en los twitters, en los medios de comunicación y en todo nivel, que muestran descarnadamente la crisis política, moral del movimiento al socialismo, que ya no tiene pues nada más que ofrecerle al país que no sea confrontación, que no sea más mentiras. Fabián, ya que Evo Morales se mencionó las primarias, yo pregunto a tu persona, con tu análisis, ¿es elemental, es fundamental, es necesaria las primarias, teniendo en consideración que es el único partido que realmente se ha retado dentro de sí mismo a ir a darle un concepto más claro de lo que son las primarias frente a otros partidos de oposición que no se sabe si realmente amerita o no amerita que tengan primarias? Bueno, no es casual que el vocal Atahuichi, ahora se hace llamar Tahuichi, se cambió de apellido, ¿se acuerda usted? Este vocal del órgano electoral ya dio la pauta, han presentado un proyecto de ley para anular las elecciones primarias. Y yo creo que no va a haber elecciones primarias. No creo que le interesen unas primarias ni a Evo Morales ni a don Luis Arce Catacora. Ahora Evo Morales se acuerda de las primarias cuando en su congreso fallido él se autoproclamó ya candidato único del movimiento al socialismo. Por tanto, creo que las primarias podrían desportillar mucho más la estructura interna del movimiento al socialismo. Y creo que esa disputa por la sigla, que es lo que vamos a ver en los próximos meses, no va a ser resuelta en unas primarias, porque probablemente no les interese ni a unos ni a otros. Y la oposición menos, es decir, creo que la oposición está en menos condiciones todavía para ir a unas primarias. La oposición debería estar más interesada que nadie en que se resuelva quién va a enfrentar a este movimiento al socialismo que se cae a pedazos. Por las mentiras, por las imposturas, quién va a ser el que plantee una política alternativa que debería salir de unas primarias en la oposición. Hay un vacío político terrible. Vemos solamente confrontadas estas dos alas, pero en el otro lado no vemos a nadie. Por tanto, ya la preocupación va a ser central. Está claro que el MAS va a resolver sus cosas en las calles, va a resolver sus cosas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque esos son los escenarios que han escogido para confrontarse, y quien salga ileso de esto será pues el que se mantenga en la sigla. Es probable inclusive el escenario de que la sigla la conserve Evo Morales y que don Luis Arce Catacora alquile pues otra sigla para enfrentar a don Evo Morales como candidato, que le puede ir bastante mal si sigue en esta ruta de confrontar a la ciudadanía, porque a quien está perjudicando con estos bloqueos de caminos no es a don Luis Arce Catacora, es a la gente que hoy día está desesperada en los caminos. Eso es contraproducente para cualquier candidato que quiera conquistar el voto. Entonces el escenario es complejo, no creo que hayan primarias, no creo que hayan elecciones judiciales, porque en este mar de enfrentamiento, de confrontación abierta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no creo que haya condiciones para una ley de convocatoria o de preselección de candidatos
para elecciones judiciales. Veo poco probable en un escenario de esta naturaleza, a no ser que definitivamente don Luis Arce Catacora logre los 2/3 que necesita en la Asamblea Legislativa, excluyendo a la bancada de Evo Morales. Para eso tendrá que esforzarse mucho en trabajar con Creemos, con Comunidad Ciudadana y con una parte quizá de la bancada de Evo Morales, que también puede empezar a cambiar de opinión y generar unos 2/3 en la Asamblea para viabilizar la elección. Dudo que esto suceda. Cada vez está más lejos la posibilidad de entendimiento entre el ala arcista y el ala evista. Bueno, para culminar, yo quiero decir que muchos nos dicen, ¿no? O sea, dejen de hablar del problema del MAS, es un problema interno, es un problema de Evo y Arce. Pero, a ver, ¿la oposición hace noticia? Yo pregunto, o sea, honestamente, ¿la oposición hace noticia? La oposición, por lo menos desde que voy entrevistando a varias personas que son diputados, parlamentarios de Comunidad Ciudadana, lo único que dicen es, no es momento para electoralizar el país. Bueno, yo no sé cuándo va a ser el momento. Lo cierto es que el MAS siempre está tomando la palestra de lo político y lo electoral. Entonces, ¿hasta cuándo? La habilidad que tuvo el MAS es que se inventó una oposición. La única oposición que hay en el país es Evo Morales. No hay ninguna otra oposición. La oposición de Creemos, de la Comunidad Ciudadana en la Asamblea Legislativa o de otras fracciones que no sean el movimiento al socialismo han sido borradas del mapa. Los propios medios de comunicación se han encargado de establecer, y cada vez que hay un debate político, es invitado el ala arcista versus el ala evista. Ya desapareció la otra oposición, no existe. Por tanto, lo que hay que ahora construir frente a esta debacle del MAS, que se está cayendo, como te digo, a pedazos, pero esa caída va a arrastrar al país en su conjunto en esta debacle. Por supuesto, tiene que surgir una alternativa. Ya no oposición, ya no hay que pensar en oposición, ya hay un opositor ahí, Evo Morales, suficiente. Ahora lo que tenemos que pensar es una alternativa, porque el país necesita empezar a pensar después del 2025 en un gobierno distinto al movimiento al socialismo, ya sea en su versión arcista o en su versión evista. Yo creo que ya es hora de preocuparnos de las alternativas que hoy tienen que empezarse a construir para presentar al país en 2025 un otro gobierno que sea distinto al MAS en sus dos alas, porque esta crisis política entre esas dos fracciones van a arrastrar a la debacle al conjunto del país, y de ahí tiene que surgir una alternativa. Ya no me preocuparía de oposiciones, porque ya la oposición está en Evo Morales y con eso tiene, creo, suficiente el gobierno. El resto ha desaparecido, por tanto, yo no me preocuparía tanto qué hacen las oposiciones, sino empezar a construir ya una alternativa que el país necesita de manera urgente para confrontar electoralmente el 2025 y pensar en un otro gobierno distinto al MAS a partir del 2025 en el país. Fabián Yazic, muchísimas gracias por tu análisis. Me quedo con esa frase, le hemos puesto a pie de pantalla. Debemos pensar en una alternativa y no en una oposición. Y ya estamos en un año preelectoral, así es que la oposición necesita, o mejor dicho, la alternativa necesita ya formar una palestra importante frente a ese debacle, como dice Fabián Yazic, del movimiento al socialismo. Muchísimas gracias. Un gusto, Aníbal. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vámonos a una pausa porque al retornar tenemos ya el último bloque de Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con